Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de un día más que especial, ¿verdad? Y digo más que especial para poder darle un espacio de reconocimiento a esa figura de aquellos padres de familia que se han hecho del esmero, del sacrificio, del esfuerzo, de la guía, para poder de alguna manera darle ese soporte importante a sus hijos. Sabemos que en la sociedad tenemos de todo tipo de padre, ¿verdad? Algunos más que otros esforzados en formar ese apoyo moral en el crecimiento de los niños, del adolescente, hasta llegar a ser todo un hombre. Ese esfuerzo, esa guía. Así es que quiero reconocerla definitivamente en este momento a todos los padres que nos están sintonizando. Un especial aprovecho a mi padre Godofredo López de la O, decirle que le amamos mucho, le reconocemos el esfuerzo que, al igual que muchos, él también lo ha hecho. Así es que vaya para todos los padres de familia en este país y quienes nos están viendo, muchas felicidades y adelante con ese papel importante para con sus hijos. Así es que aprovecho también dárselos acá a nuestros panelistas, al doctor García, Nelson García, felicidades, bienvenido. Mire, sus palabras obligan a referirse a los padres ausentes como a los no presentes. Omar Pastor. Sí. No puedo pasar por alto y entonces referirnos a la memoria que tenemos de esos grandes padres que nos formaron y nos obligaron a ser preocupantes de el hacer ciudadano. Así que en el espíritu, porque en el programa no se puede, guardamos un minuto de silencio en la memoria de los padres que ya partieron de este mundo. Adelantaron. En efecto, me sumo a ese buen recuerdo de tu querido padre que compartió en más de muchas oportunidades este set. Es más, cuando en las redes sociales me trae el recuerdo de fotografías, siempre en algunas aparece y te las hago llegar, ¿verdad? Y vaya el reconocimiento también para tu querido padre, que lo recibes este día, ¿no? Sí, pues muchas gracias en nombre de toda la familia. Y yo sé que mi papá desde el cielo nos cuida, está siempre pendiente de nosotros, y yo estoy de verdad muy orgullosa de haber tenido un padre como él. Realmente me demostró, yo lo voy a repetir constantemente, que él me demostró que se puede ser funcionario y ser probo a la vez. Es una lección de vida que me dio, aparte de todos los valores. Así que yo lo recuerdo de verdad con muchísimo orgullo, no con tristeza, sí con tristeza, pero sí con muchísimo orgullo en este día. Y también lamentablemente hace 2 semanas aproximadamente que perdimos a mi suegro, don Ovidio, hasta el cielo también, mi otro padre. Un saludo a mis abuelitos y todos los padres en este día, por supuesto, felicidades. Así es. Bueno, para Juan Maldonado también, felicidades, Juan. Sí, gracias. Y creo que es bueno que como sociedad dejemos de valorar este día para muchos, ¿verdad? Porque a veces se tiende a potenciar. Memes, sí, el Día de la Madre, creo que el Día del Padre es el Día del Padre, que sea un acto de reflexión para aquellos que no han ejercido bien su papel, pero también para méritos para quienes de alguna manera nos esforzamos por sacar adelante a todos nuestros hijos. Bueno, y entendería que a tu persona en particular, Juan, no solo te corresponde ejercer ese papel de padre con tus hijos, padre sino adoptivo sino como catedrático universitario, es correcto. Que juegan el segundo, creo, si no me equivoco, el papel importante después del padre. La escuela es el segundo hogar. Claro, es importante, y yo lo tomo en cuenta, y quizás ese rol más complicado, porque uno tiene que relacionarse con jóvenes, en mi caso, que tienen situaciones a veces muy problemáticas y que tienden a confiar en uno para generar ese papel. Así que agradezco también a todos aquellos jóvenes con quienes hemos tenido esa buena relación y que nos esforzamos para que puedan tener una orientación en su camino.
Sí, doctor. Sí, me gustaría agregar algo muy importante. El Salvador es el país que tiene más padres por metro cuadrado en el mundo. Sí. Sí, dada la cantidad de hijos que hay en este país, ¿verdad? Somos padrísimos. Es que hay padres es un país involuntarios. padrísimo, como dicen los mexicanos. Sí, sí, ¿Ah? sí. Bueno, la verdad que sí. Aprovecho también enviarle un saludo especial a todos los padres de este grupo corporativo, viniendo desde el presidente, don Antonio Safi, ¿verdad? Y don Oscar, su hijo, el resto también, Freddy Ungo. Entonces, para todos y cada uno, vaya ese reconocimiento en este día padrísimo que hay que celebrarlo, y sobre todo por ser día viernes, ¿verdad? Así es que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y un saludo especial a todos los padres que están más allá de nuestras fronteras. Bueno, interesante, vamos a darle la más cordial bienvenida a Marvin también. Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Desde Palco. Ahora te fuiste a Palco, los papeles. Se invirtieron los papeles. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, felicidades en este día. Y bueno, ustedes también, que son, imagino, padres responsables, ¿verdad? Porque es el día del padre, pero del padre responsable. Entonces, así que un saludo a todos los padres responsables. Y vamos también a todos, y espero que esté bien el programa hoy. Un saludo a los compañeros del PAN también. Qué bueno, sí, estaba en este gesto haciendo para que escucháramos un poquito tu comentario. La verdad que sí, es un día muy especial en la que destacamos el esfuerzo, la guía y por supuesto el momento de exhortarle a todos, pues ir a departir y reconocerle ese papel a sus padres. Y es que hablar de esa guía y de cómo los jóvenes representan desde luego en gran parte el futuro, aunque eso lo discuten algunos sociólogos, dicen no, es que no, los jóvenes no representan el futuro, representan es el presente. Claro. Es justo lo que estamos viviendo hoy en día, una situación bien compleja, especialmente para los jóvenes como tal, ¿no? Sí, sin duda. Ya entrando un poco en materia, para analizar aspectos que tienen que ver con el actual momento coyuntural del país. No, y sobre todo hoy que ya desapareció el concepto de padres de la patria, ¿verdad? Que tanto nos hostigaba. No podemos pasar por alto ese concepto, porque afortunadamente tenemos una asamblea joven que está más preocupada en sentirse hijos de la patria que padres de la misma, ¿verdad? Sí, sin duda es una configuración importante la que se tiene en nuestra estructura familiar. Sí. De los 0 a los 6 años, según estudios de psicología, se establece la personalidad de la persona, en el sentido de que se establece cómo va a ser y la construcción o las relaciones que tiene tienden a incidir en su juventud y ya en su adultez. Entonces, quieras o no, a veces la ausencia de la figura paterna tiende a incidir en la forma en que estamos ahora viviendo con nuestros jóvenes e impacta, porque de alguna u otra manera se vuelven un reflejo, un espejo. Y sociológicamente hay estudios que demuestran que gran parte de los problemas de hoy en día es precisamente por esa disfuncionalidad. Claro, que la familia sí, cayó. Claro, Ernesto, pero no solo hay que pensar que... Porque la madre trabajando, el padre ausente de su responsabilidad. Es que yo creo que ahí está el punto. La abuela o quieran los niños. Hogares sin madre. Ahí es el punto clave que hay que entender, que no necesariamente estamos hablando de que tiene que estar el padre físicamente, sino que tiene que permanecer ahí con el apoyo, aunque ya no pueda tener una vinculación, una relación familiar con la madre del hijo, tiene que haber esa presencia, tiene que haber ese apoyo, o sea, esas circunstancias que puedan valorar. Puede estar ahí, puede estar solamente en el teléfono o en redes y no ser padre y hacer el rol de padre que se espera en la sociedad. De hecho, valga el comercial, pero yo he estado observando con bastante atención el tema de la ley nueva de nacer con cariño, porque realmente es importante, y lo hemos dicho en este panel en otras ocasiones, los valores que se comienzan de la edad, no que dice Juan, sino que más adelante, los valores que se fomentan en el hogar, que están muy débiles en muchas personas actualmente, son los que debemos fortalecer, y se debe fortalecer esa atención desde que nacen los niños, desde que nacen nuestros bebés, tiene que cuidárseles bastante.
eliminar la parte política de la atención integral en este tema. Cuando nosotros vemos que hay un conflicto político porque algunos de un ex partido o de otro partido dicen, es que miren, nosotros esta institución la instauramos, pero la eliminó el otro partido que llegó después. Entonces no se trata de que quién, sino que se trata de darle la atención integral a todas las personas desde que están incluso en el vientre. En eso consiste precisamente un enfoque para cambiar la sociedad, porque esto es un problema integral. Es decir, nosotros tenemos muchos temas que tratar y bastante nacen de esa deficiente base. Me gustaría señalar, porque no todo es así de hermoso, que hay una grieta sociológica en el concepto de la paternidad, ¿verdad? Que es toda la cantidad de hombres que se dedican a embarazar mujeres prácticamente por placer y luego abandonan a los hijos. Y hay otro detalle, ¿verdad? Las leyes están diseñadas en tal forma que esos conceptos de paternidad y maternidad son manipulados a efecto de dañar al cónyuge, ya sea incluso inventándose delitos cometidos por la madre o el padre con el objeto de obtener una venganza personal. Todas esas líneas negras que hay son producto precisamente de una sociedad que, hablando de hogar, es una palabra hermosa, pero es un concepto del que carece la mayoría de salvadoreños en este país, ¿verdad? Porque no se le puede llamar hogar a unas covachas y a unas favelas que hay, esas coronas de pobreza que hay en el país, alrededor de las ciudades, que precisamente impulsan una serie de conceptos que deterioran esa hermosa forma de pensar que los padres tienen posibilidades de dedicarle un tiempo especial a sus hijos. Esto que hay que señalarlo, porque es el otro lado de la moneda, quizás más grande que la moneda misma. Por supuesto. Y es que aquí mismo hay que tomar en cuenta también que nuestra sociedad, por décadas, por cientos de años, ha sido una sociedad muy machista. Entonces, en donde tiende, sí, correcto, en donde prima el patriarcado, dentro de todos los sentidos, esa figura que se ha sobrevalorado y no se ha hecho una dimensión antropológica, sociológica o más humana del verdadero rol que debería tener el padre como tal. Pero esto creo que ha ido cambiando, va cambiando según las tendencias que se van viendo a nivel mundial. Y una de las cosas importantes que tiene que ir mucho agregado a todas estas políticas que se están generando desde el nacimiento del niño, de la niña, es que debe haber una reconfiguración de nuestro sistema educativo. De ahí parto, una nueva reconfiguración que tome el rol propiamente de la persona en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de la igualdad y sobre todo el aporte que pueda tener la sociedad. Pasamos. Y Marvin también. Sí, Marvin, en el palco es más difícil, ¿verdad, Marvin? Sí, no, por eso, pero yo lo estoy bien. Hay en antropología, en relación a lo que ustedes están hablando, quisiera introducir dos elementos interesantes. Nosotros en antropología, auxiliados de la neurociencia, que gracias a la resonancia magnética y a la tecnología podemos conocer el ser humano, entendemos que hay dos cosas que tenemos que recibir entre los 4 y los 8 años. La primera es que la experiencia con los demás haya sido tan buena que tengamos deseos, llegados adultos, de seguir conociendo a los seres humanos y el hombre. Y lo segundo es que disfrutamos tanto con la familia, con papá, con mamá, con los abuelos, hermanos, que seguimos con la curiosidad por profundizar en el conocimiento y en las cosas ya de adultos. Eso es bien importante entre los 4 y los 8 años. Y en lo que decía el doctor García también, ahora sabemos, por ejemplo, que el promedio arriesgado de tener un segundo hijo demasiado cerca del primero es una realidad. El primogénito se puede volver mal estudiante y puede tener dificultades en la vida. Desde luego, no hay que confundir que dentro del promedio hay individualidades que hacen una excepción a esta regla, pero en promedio es así. Los partos deberían de espaciarse 5 años para que incluso el cuerpo de la madre pueda reconstruirse, regenerarse después de haber traído una vida.
Entonces es necesario que esto se entienda por la población, y esto solo lo vamos a entender, Ernesto y compañeros del panel, y también a la audiencia, con educación sexual en la escuela, que explique todas estas cosas, porque hay un miedo en establecer educación sexual en la escuela, porque creen que educación sexual solo es hablar de irse a la cama con alguien. Educación sexual también es la parte emocional, también debe de ayudarnos a gestionar nuestras emociones, nuestros deseos, ¿verdad? Lo que tenemos en común y la diversidad. Y eso es algo que no se hace. Así es que está pendiente esa materia. Sí, nos quedamos a manera de reflexión todavía sabiendo que nos hace falta correr mucho en ese camino, como tú decías, del tema de la educación. Quizás solo con una idea quiero cerrar para esta parte del concepto. Hay que pensar con aquellos padres en una nueva masculinidad, o sea, en el sentido de que se piense en una masculinidad, de que no, por ejemplo, por abandonar el hogar pierdo mi responsabilidad. Tenemos que hacer eso, es nuestra responsabilidad formativa, y así también cuidarnos a nivel de salud con esos nuevos sistemas, pastillas, por ejemplo, anticonceptivas, que pueden evitar embarazos no deseados. El tema es una completa reeducación cultural, porque en realidad las mujeres que somos las que participamos en esa formación, estamos formando, muchas mujeres todavía están formando hombres machistas y mujeres princesas, sin ánimo de ofender, pero quizás esto sienta las bases para uno de los temas que vamos a discutir, porque realmente esta estructura patriarcal es lo que viene a generar los estereotipos de mujer que, cuando no se cumplen en su violencia, en su expresión de violencia máxima, vienen a constituir lo que conocemos como feminicidio. Así es, que es un tema que hoy en día desde luego preocupa muchísimo sobre el tema del caso, el tema de los feminicidios. Pero bueno, miren, entrando ya de lleno a los temas que hemos de alguna manera coordinado para poder tratar, analizarlos, es que continúa golpeándose las estructuras delictivas a partir de nuevas capturas. Ya se habla de 41.000, casi los 42.000 capturados en este actual sistema que se tiene de excepción, régimen de excepción. Y preocupa muchísimo las inquietudes que hay alrededor de este tema, es el tema de las cárceles. ¿Cómo están, digamos, tratándose este tema, sobre todo por el saturamiento que estas mismas están teniendo? Sí, nosotros ya estábamos en un estadio de hacinamiento carcelario que movió hace años a la Sala Constitucional, ahí por el 2014, si no me equivoco, o 15, a declarar un estado de cosas inconstitucional en relación al hacinamiento carcelario. Se declaró al Estado de El Salvador como incapaz de mantener un encarcelamiento para las personas digno, un estadio en donde las personas pudieran cumplir la pena, o que incluso hay personas que están detenidas enfrentando el proceso todavía y otras que están ya condenadas. Entonces, estar en esas condiciones de dignidad, que se le respeten todos los derechos, porque realmente sigue siendo una persona, sigue siendo un ciudadano de El Salvador, y que el Estado asume la responsabilidad absoluta de esa persona al interior de los centros penales. En ese estado inconstitucional o estado de cosas inconstitucional que fue declarado, fue disminuyendo en alguna medida poco a poco el hacinamiento carcelario. Hemos visto el intento, el esfuerzo de este gobierno por eliminar las cárceles dentro de las ciudades y llevarlas hacia afuera, que era lo más indicado desde el inicio, pero eso tiene su origen o su explicación en el origen, de que eran únicamente bartolinas, una especie de bartolinas esas cárceles. Pero el caso es que ahora tenemos una población carcelaria que se ha duplicado en el marco del régimen de excepción. Hay personas que han perdido la vida en poder o en custodia, en responsabilidad absoluta del Estado. Eventualmente alguien responderá por estas situaciones, y esto pasa por haber cumplido y haber respetado aquel filtro que desde el policía que detuvo a un inocente que pasó detenido. Entonces el fiscal tiene la responsabilidad, asume esa responsabilidad, ese rol de verificar que ese inocente quede libre. Si no pasa el rol, el filtro de fiscalía, entonces el principal llamado es el juez. No puedo imaginar el drama de familia de cada persona inocente que es detenida, por una que sea, es decir, es importante. Pero el caso es que el hacinamiento carcelario ahora ha duplicado el número de internos en El Salvador. En consecuencia, el Estado debe comenzar ya está viendo de hacer una cárcel más grande, donde ponerlos a todos. Sin embargo,
hay algo a lo que nosotros nos hemos referido en este panel anteriormente y con esto cierro. Nosotros tenemos la oportunidad, y por eso hago el llamado nuevamente a la Dirección General de Centros Penales o al Estado en general, Asamblea, órgano ejecutivo, a todos, a que busquen la manera de tutelar un verdadero acceso a los beneficios carcelarios para los que están condenados por delitos comunes o delincuentes comunes, que se puede denominar de alguna manera así, para que estos salgan si ya tienen posibilidad de tener el acceso. El problema es que nosotros no se le ha garantizado desde siempre el defensor a estas personas condenadas para que una vez ya cumplieron la media pena y han seguido todas las fases internas para acceder a uno de estos beneficios carcelarios puedan salir. Entonces nosotros tenemos en esos 33,000 internos muchas personas condenadas que ya podrían estar fuera, y esa sería una manera de liberar un poco de espacio. Veamos un poco, abramos el debate en este tema. Yo quisiera rechazar el concepto de dignidad para las cárceles, ¿verdad? No se puede conceptuar que haya más dignidad en la cárcel que la indignidad que hay en las vivencias, en las viviendas naturales de la mayoría de salvadoreños, ¿verdad? Por eso decía alguien que quizás algunos aspiran a estar encarcelados porque ahí tienen casa, más comida, seguridad. Y sobre todo van a tener la dignidad los indignos de tenerla. No puede ser. Tiene que ser funcional. Tal vez una palabra que encierre un concepto arquitectónico, pero no un concepto bajo esa naturaleza, porque realmente he palpado que estos conceptos son rechazados por la generalidad de los salvadoreños, hayan sido o no víctimas de esos usuarios del sistema carcelario. La cárcel es la prima hermana de la muerte. ¿Por qué? Porque es una muerte en vida. Las personas son conceptuadas aquí en la China como objetos a la disposición de los carceleros. Y lamentablemente eso lo que hace es incentivar los instintos negativos de los que están pagando esas penas. Esa sentencia a la que se refiere Tania, y que es obvio que ya fue producto del rebalse de las circunstancias de hacinamiento, fue superado eventualmente por la creación de esos mega penales como es el de Izalco, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, pero ahora con este nuevo tsunami de encarcelados, eso ya ha rebalsado o está a punto de rebalsar, ¿verdad? Basta y sobra ver esas fotografías de los miles de delincuentes o presuntos delincuentes algunos, o conceptuados desde ya como delincuentes por la ley, cosa que ya es violatoria de algunos conceptos tradicionales que hoy no tienen espacio, por cierto, ¿verdad? En la metodología de represión, y que nos lleva a pensar que como es una guerra, no podemos estar pensando que una guerra tiene plazos y que entonces ya va a terminar el plazo y si va a continuar el famoso régimen de excepción. No, si es que ya está definido el concepto, y hasta que no se termine a través de un informe como ese que dijo que estaba a punto de terminarse la guerra, bueno, es un concepto que todavía le falta mucho espacio. ¿Estás de acuerdo tú en este planteamiento, Marvin, en ambos planteamientos? Y luego vamos a conocer la opinión de Juan Maldonado en ese aspecto. Bueno, coincido con Tania y coincido con el doctor García, en el sentido de que esta saturación de precios, lo hemos dicho en este panel, hasta la sociedad, voy a repetirlo y espero que se me entienda desde la primera hasta la última palabra, es que esa cantidad de precios tienen que ponerse a trabajar para por lo menos mantener el costo que le originan al Estado en habitación. Esto es electricidad, agua potable, el lugar donde duermen, esto es también la comida, esto es también la salud,
esto también es el esparcimiento que hay que darles, de alguna manera, para que no estén, digamos, allí sin hacer nada, ya sea una biblioteca. Entiendo que hay escuelas, posibilidades de sacar bachillerato, entiendo que hay también servicios religiosos, y entonces todo esto tiene un costo para el Estado, ¿no? Incluso hay un día del reo, ¿no? Se celebra el día del preso, ¿no? Y ese día hay que hacer una actividad. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que diseñar, que trabajen en algo, que produzcan algo, ya sea pues para mantener allí el costo que tiene para el Estado. ¿No? El punto polémico que siempre tienes con Tania sobre el tema del trabajo. Claro, pero es que vamos a ver cuánto cuesta, no sé si ahí los abogados presentes tienen el dato, cuánto le cuesta al Estado estar manteniendo a cada una de estas personas ahí adentro. Yo ahí lo tengo, y ahí lo comento, Marvin. Gracias, Juan. Entonces, y hay que sacar la cuenta de cuánto esto va a aumentar el presupuesto, lo decía el doctor García la vez pasada, en vigilantes o custodios, aumento de energía. Y aquí voy en algo que decía también el doctor. Hay algo que se conoce como arquitectura penitenciaria. Es decir, debe de construirse, entendería yo que ya se está iniciando a construir un penal, ¿verdad? De los que se tenían programado construir. Y debe de ser amplio, debe de tener las características para mantener a la gente allí, ¿verdad? Como debe de ser, sí, doctor, tiene razón, sin que signifique que vivan mejor adentro que las covachas que tiene la gente en las zonas marginales. En eso estamos de acuerdo, pero lo que no puede dejar de abordarse es este tema, ¿verdad? Que no hay que tener miedo en plantear soluciones, porque para eso es diálogo con Ernesto López, plantear soluciones y debatir académicamente. Entonces creo que sí. Interesante. Juan, que tú tienes la cifra. Vamos a ver, Juan. Correcto. En primer momento quiero igual valorar que, aunque sean privados de libertad, todavía deben tener las condiciones mínimas como seres humanos para poder tenerlo. Es decir, no estamos hablando que vayan a estar en un lugar como que si fuese hotel, pero sí por lo menos tener aquellas condiciones en las que puedan sobrevivir. Pero yo le puedo garantizar que la peor de las cárceles de aquí, la peor, es mejor que los lugares de residencia. No, o aún valorar. Es decir, en el sentido que veamos las escuelas también a nivel de la zona rural, ¿verdad? Las cárceles quizás están mucho mejor condicionadas que una escuela. Entonces, esas cosas son las que se deben ir cambiando. Pero por ese lado, creo que deben mantener las condiciones mínimas, pero también implica un alto costo. Y aquí es donde les mencionaba, investigando en el 2019, el exdirector de la Dirección de Centros Penales, Marco Tulio Lima, mencionaba que el costo, en el 2019, decía que el costo diario de cada uno de los privados de libertad era de 4.35 por día. En el 2019, pongámosle ahora que cueste, o mantengamos que cueste $5 por el costo de la vida diario. No están los 80,000 entre los 32,000, 35,000 que hay normales, y ahora con los 40, digamos que hayan 60,000. Y hice la cuenta con 60,000 privados de libertad. Eso da un costo de $300,000 diarios para el Estado. Y si eso lo multiplicamos por un mes, son 9 millones en un mes el costo de los privados de libertad. Y si lo llevamos por un año, son 108 millones lo que le podría costar. Sí. Ahora le quiero poner el otro lado de la moneda. ¿Y ese negocio cuánto deja mensualmente al que provee de alimentos a los penales? Claro, ese es el punto que deben ir valorando, y aquí es donde vienen algunas de las propuestas que también Marvin ha mencionado, que es en la cuestión de la distribución del trabajo, que ellos mismos se costeen el costo. Sí, para efectos de autosostenibilidad, correcto. Y averígüese la historia de quiénes han sido los proveedores de esos alimentos, esos 3 tiempos que usted está diciendo lo que cuestan mensualmente, ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho se llevó un caso a juicio de estas tiendas. El restaurante más grande de la nación, ¿sí?, lo tiene esa clientela cautiva, no solo comercialmente, sino que cautiva materialmente, ¿verdad? De comensales de 3 tiempos. Imagínese lo millonaria
que debe de ser esa empresa con esas gananciales, porque Claro. ese no es el ¿cómo se llama? El costo que usted está mencionando no es el de los alimentos. Sí, es el costo total Es que el incluye costo alimentos, cobrado- incluye costos cobrado básicos de por la claro. Sí. empresa que provee esos alimentos. Sí. Porque le quiero decir, no sé si usted sabe, hay una sopa famosa en las cárceles que se llama sopa misterio, porque nadie sabe de qué está compuesta eso. Lo puede decir cualquier tabero. ¿va? Claro, en esos costos que mencionaba, va el costo alimenticio, pero también aquellos costos básicos que se cubren. Y sí, es de repensar en esa nueva forma de cómo se van a sostener, porque para el Estado, en realidad ahora, si imagínense, llegasen a sentenciarse estos 40.000 que están ahora, 42.000 detenidos. ¿Cuánto va a ser el costo para el país ¿Y en por cuanto a cuánto sostenida? tiempo? Es correcto. ¿Y por Estamos cuánto tiempo? hablando de más de 20 años en sí, algunos de los como mínimo, de aquellos que son cómplices, y ya no digamos los propios. El beneficio afuera con la implementación de políticas públicas y la producción Bueno, pero económica para, de todas las familias. pero para que no salen dejar de el esa sabor de que criminalidad, a lo mejor digan, debe bueno, y ser entonces mayor. ¿qué hacemos con eso? Ya venimos con esa No, propuesta. Vamos a hablar, sí, ¿qué hacemos con eso? Porque, Hay un concepto ¿cuál es la propuesta? ¿Sí? marxista en la Constitución de la Unión Soviética, al menos estaba que el que no trabaja no come. Ok, vamos a hablar de esto porque no quiero dejar el sabor a solo que quede el planteamiento crítico, pues vea que puede ser interpretado por alguien. Pues estos están pidiendo que en algún momento entonces que salgan libres, pues porque no se No, pueden mantener. no, nadie ha dejar dicho ese- eso. por eso, por esa razón no quiero dejar ese espacio y quiero debatir un poco la esencia de ese planteamiento al que hemos llegado sobre la base del número de personas que van siendo detenidas. Es más, entiendo que las proyecciones es lograr llegar a lo que ya se tenía calculado, que son Por lo menos 60, estos grupos, 70. que son 60, 70 mil personas que están involucradas en esta Bueno, situación. como no están censadas, me parece que el número no puede ser exacto, no vaya a Sí. ser que... pues ahí los ajustamos con unos Sí. 10.000 de gratis. Pero la realidad lo va a y nos indicar, vengan porque a cada llevar vez a van a haber menos detenidos. Lo ajustamos con los 4, nos faltan 4 y vengan por los 4 Sí, acá. pues, sí. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a continuar con este otro punto que me parece que no hay que dejar ese sabor a que, bueno, y entonces ustedes dicen que no deben de tener las condiciones mínimas. Segundo, que cómo se van a mantener para estos 20 o 30 años que se Sí. les puedan dar. Si estamos hablando de una cantidad más o menos exacerbada, o no sé si es esa en realidad, como decían, estadísticamente, no sé, el censo de los Supera el 60. tema de las pensiones, este ¿Verdad? tema, Ajá. económicamente hablando. Entonces, la pregunta es, o mejor dicho, el elemento clave aquí, ¿cuál es la propuesta? O sea, debe de construirse una cárcel. De hecho, creo que las que hay no dan para eso. ¿Cierto? Marvin, tenías la palabra y también... Sí, vamos a ver. Qué bueno que hay Tómense el tiempo ahí. prudencial corto para poder hacer una dinámica, por favor, de discusión, de debate. No. Quisiera para dejarles un pie de entrada a los tres abogados que están en el panel, cuando termine, que me expliquen a qué se refiere el artículo 27 de la Constitución, que entendería yo que es el que plantea que hay que poner a trabajar a los presos dentro de esa misma etapa de readaptación que tienen que tener las cárceles, pues. Entonces, que eso es lo que debería de, a partir de ahí es que yo planteo el hecho de que tienen que trabajar. Y en este sentido, es interesante el dato que ha dado el licenciado Maldonado, porque $300,000 diarios, $9 millones al mes. O sea, es una cifra onerosa que se puede gastar en salud, En educación. se puede gastar en educación. Entonces, quienes adversaron de que tendrían que trabajar, ¿verdad? Que era el debate que teníamos hace un mes con Tania, que llevamos hace un mes con Tania, era precisamente porque yo no tenía la cifra, pero estaba viendo que la población carcelaria está generándole costos al Estado y que tiene que plantearse. Entonces dejo ahí a ustedes ese primer debate entre ustedes sobre el artículo 27, pues, que es el que yo no entiendo. Yo creo Sí, que no, pero el artículo 27 no dice de que
en los penales estarán obligados a trabajar, ¿verdad? Pero es obvio que debe de diseñarse un sistema de automanutención, es decir, que los reos con su trabajo paguen el costo de tenerlos ahí, ¿verdad? Que no estén simplemente como en el Valle de las Hamacas, ahora bien, sí, porque si no sería obligatorio poner a trabajar a todos los salvadoreños, y es que es el gran problema que tenemos, la falta de empleo, ¿verdad? Si no sería otra opción para ir preso, sería saber que ahí me van a poner a trabajar, ya que afuera no me ponen a trabajar. Bueno, pero por ejemplo, Mejor ahora valoremos de estos que 42,000 que están ahorita detenidos, ¿y de qué te van a trabajar dentro de una cárcel? Es decir, ¿qué van a producir? ¿Qué van a generar? ¿Cómo van a generar eso? Hay oficios que sí se les enseñan. pero digamos, de estos que acaban de detener por este estado de excepción, digo, en ese sentido, es que es especialísimo. En relación a ellos, definitivamente debe ser un programa de reinserción completamente distinto y especial. Para mí debe haber una revisión de las políticas de justicia penal a nivel general, en el sentido de que no todos pueden tener el mismo tipo de condena, no todos pueden tener el mismo tipo de acceso o retribución. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un señor? ¿Cuánto le queda a un señor que se roba unas 2, 3, 4 gallinas para comer? Eso ya no existe. Claro, digamos, romántica. Sí, claro, pero digamos, o que tengan delitos comunes, digamos. En ese de alta pena, como por ejemplo el robo. Claro, claro. 12 años. José Luis Rivas dice: en algunas ciudades de China los reos hacen trabajos para pelar ajos para empresas que están bajo la figura del asocio público-privado. Es que es bien importante saber que debe haber una infraestructura industrial diseñada para que los reos tengan acceso a esas fábricas y que trabajen, ¿verdad? Como lo hacen en Estados Unidos. Allá no es cuestión de estar simplemente reposando. Tal manera de que además aquí hay un gran tema de la agricultura. Hay que poner a trabajar, hay que dar la oportunidad de que se trabaje para la automanutención. El tema es que no puede ser una carga mayor que de las pensiones para el Estado, el estar sufragando a este tipo de personas condenadas, y mucho menos en el proceso de determinar su ausencia. Hay varios pero es un mega tema, pues. O sea, claro, por supuesto. Sobre todo porque si estas personas siguen en la calle, definitivamente no puede el Estado implementar otras políticas públicas de recuperación del territorio, de que los niños se incorporen a sus tareas que deben ser, que es la educación, lo que hablábamos de que de cada 10, 6, entonces, ¿qué pasa con toda esa deserción escolar? Una de las causas, creo que todos los conocemos, era o es en alguna medida todavía. Yo creo que ya no tanto, por lo menos por el tema de los terroristas, pero ciertamente el hecho que ellos estén ahora en la cárcel permite en tremenda medida que se pueda mejorar en otros aspectos, porque este tiempo tiene que producir mejores beneficios que si, es decir, el costo que está representando para el Estado, tenerlos en la cárcel y que va a representar en el transcurso de los años, como hizo el cálculo Juan, debe ser mayor el beneficio que vamos a obtener en la economía, en todas estas familias que ahora ya no están siendo sujetas de este tipo de violencia de terroristas. Entonces, Tania, va a tener más beneficios el Estado a pesar del costo que le va a representar. Es importante además que desaparezca el síndrome del terror, porque algunos repartidores de comida a la vista, hay sectores donde no entran todavía, no obstante saber que están limpiados esos lugares, ¿verdad? Porque todavía mantienen ese terror. Entonces tiene un síndrome, ¿verdad? El estigma que queda. Sí, 174,000 diarios para la alimentación de los presos en el 2019 fue una estadística que nos envía Gori Martínez, pero no sé si ese es el dato. No, pero es que de eso nunca hubo una rendición de cuentas. ¿Verdad? Sí, lo que teníamos era una tiendita por donde se sustraían, es decir, una Coca-Cola hablábamos que valía más que lo que vale afuera. Por supuesto. Es decir, ahí había otros elementos que se consideran. Bueno, ahí hay unos procesos. Bueno, hasta terminamos con una ONG privada manejando fondos públicos. Sí, hay un proceso penal sobre quienes administraron esas llamadas tiendas, ¿verdad? Que eran centros de explotación de la necesidad de los reos de tener alguna alternativa a lo que ya describí. Y de los comunes. Sí, reos comunes. Ajá.
Hay algo que a mí me gustaría poner en el tapete de discusión para poder aterrizar en propuestas, que es algo que no solo se diga que se critica, ¿no? Sino que también se plantean posibilidades y vuelvo nuevamente, ya que hay abogados que nos digan si esa posibilidad es viable dentro de los tribunales. Por ejemplo, el modelo de industrialización que tiene el CALFA, que era la que se conocía como la maestranza, que la administra la Fuerza Armada, podría ayudarnos. Entiendo yo que cuando se van a cambiar las placas, El Salvador las compra al exterior y donde se fabrican es en las cárceles de los Estados Unidos. Está hablando de otro negocio, usted, en contra del pueblo. No, pues sí, pero eso podría disminuir los costos. Pero es una realidad, Yo entiendo, doctor, lo que hay detrás de cada negocio. De toda esta maraña de inventos administrativos. No lo ignoro, pero como estamos abordando un tema de poder, poner a trabajar a estos presos, ¿ya? Está esa posibilidad. Lo otro es que el gobierno en sí necesita equipo inmobiliario para oficinas. Entonces ellos podrían construirlo a precio barato para el Estado, para todas las oficinas públicas, los pupitres de las escuelas, las pizarras, todo ese material que se necesita y que pueden, las camas de hospitales, etcétera, los escritorios de toda la infraestructura estatal, es algo que ellos podrían hacerlo sin necesidad de salir de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Es decir, para los más peligrosos, para los más renuentes. Y esto estoy hablando de ese modelo del CALFA que tiene, digamos, el ejército salvadoreño que ya existe y que pues, podría calcarse para eso. Lo que el doctor decía también es cierto. La actividad agrícola puede servir para los que tengan, digamos, los que sean menos peligrosos o los que estén ya en base de confianza, que se llama, ¿no? La granja penitenciaria. Eso ya es así. Sí, lo que se da en la granja penitenciaria. El artículo 37 de la Constitución, que hace esa relación tú, más el 9, que habla de la retribución en la Constitución, y cuando hablan que en otros países se implementa el trabajo, pero es que yo, de verdad, pónganme un ejemplo, por ejemplo, que en España pusieron a los ETA en este tipo de modelo de trabajo, o que Estados Unidos puso a los Al Qaeda, o que Alemania puso a los nazis, o que México pone a sus narcos, y El Salvador va a poner a sus terroristas. Sí. Nosotros estamos hablando que eso aplica para la delincuencia común, pero para esta gente debe ser un programa completamente especial. Te lo puedo mencionar, mire, te lo puedo mencionar. A propósito de su dilema con terceras personas acerca de este tema del trabajo y del salario, le quiero decir que es bien sencillo para el Estado embargar los sueldos y aplicarlo efectivamente a la automanutención, por un lado, ¿va? Y después, en segundo lugar, al resarcimiento económico a que están condenados en las respectivas sentencias en concepto de daños civiles por el delito causado. Ese no es así tan sencillo de que, que el reo va a disponer de los ingresos. Es que debe haber una política integral en el sentido de valorar qué tipo de privado de libertad hay, qué puede hacer afuera, aún estando en su etapa de privación de libertad, y aquellos que en realidad no pueden salir, que hagan trabajo interno desde las cárceles, como bien decía Marvin, y generar aquel tipo de producto que pueda servir para la población. Bueno, esta semana fueron reorientados nuevos fondos, $50 millones para el tema del plan de seguridad que se tiene. Pero se van 90 millones, según los cálculos, que en 10 meses se van 90 millones solo en alimentación, según los cálculos que acaba de hacer Juan, ¿verdad? Son 9 millones mensuales, quiere decir que en 10 meses 90 millones, ya superó hasta el Bitcoin esta cuestión. Bueno, vamos a hablar del Bitcoin también. Vamos a la pausa y vamos a ir aterrizando un poco en el tema. 7:18. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Creo que nos queda bien claro la propuesta que hacen ustedes de conformidad al tema que teníamos sobre el futuro que tiene el sistema carcelario en nuestro país, ¿sí? Sería interesante. Solo para cerrar el ciclo. Yo creo que sería interesante que usted entrevistara a algunos de los que tienen poder de decisión y que han de tener esa agenda
obligatoriamente. Sí. Aquí estamos nosotros lucubrando sobre temas en los que simplemente somos teóricos, porque los prácticos son los que están comprometidos. ¿Cómo va a mantener esta cantidad de gente en las cárceles? Y no es porque estemos preocupados porque les den un hotel, sino que simplemente el análisis. ¿Ah? Es que nos cuesta a nosotros. Claro. Ok, miren, el otro tema que sin duda es la condena sobre el tema de feminicidios en el caso muy en particular de Chalchuapa y otros que se están manejando ahí, ¿no? Sí, bueno, se condenó hace creo que es otro tema que no podemos obviar. Hace una semana aproximadamente, de verdad me sorprendió, a mí me gusta mucho que se incorpore este tipo de temas en el panel, porque es una oportunidad para alzar la voz en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres. La violencia no tiene género, pero ciertamente por nuestra estructura patriarcal y que en el mundo se ha dado la misma situación, hay estereotipos de género, estereotipo de cómo debe ser una mujer, que al no cumplir ese estereotipo en su expresión máxima, se puede llegar hasta cometer feminicidios, porque la violencia en el género femenino sobre todo, pues es una escalada que comienza con controles, con gritos, con maltrato, con golpes, hasta culminar. Algunas personas ya no lo pueden ni siquiera relatar. Las mujeres no vamos y nos lanzamos de un puente, ni tampoco nos tiramos del baño y nos golpeamos la espalda, luego la cara y luego las manos. Es decir, eso no pasa solo, es decir, hay muchas situaciones que realmente son violencia de género, y en este caso específico de las mujeres, que han llevado a El Salvador a que nos unamos a esa lucha, y por eso está el convenio de la CEDAW, el Belén do Pará, de donde nace incluso nuestra LEIV y todo el sistema que tenemos en El Salvador para tutelar los derechos de la mujer en esta lucha por igualdad, por equidad, por no discriminación. Y de esa forma nosotros vemos cómo por nuestra condición de vulnerabilidad y otras situaciones, por ese estereotipo no cumplido, somos víctimas a diario de este tipo de criminalidad, y eso no se alza mucho la voz. A veces nosotros no entendemos por qué un feminicidio es catalogado como feminicidio, no entendemos el móvil de misoginia y no comprendemos todo el drama que está detrás de esa figura, y por eso en el caso específico de Chalchuapa, que ya se logró la condena, muchos criticaron que se hizo el trato con este criminal para que pudiera delatar a los demás participantes. Ya se condenó por 2 homicidios a 70 años, no va a cumplir ni la mitad quizás de eso. Sin embargo, ayudó ese trato que nosotros vemos, por ejemplo, cuando el descuartizador de la San Francisco hace años, que fue un trato benevolente porque era hijo de un político reconocido, o porque no sé por qué, pero fue un trato que por lo menos a muchos indignó ese asesino. Pero en el caso de Chalchuapa trajo beneficio de poder procesar, todavía hay pendientes esos procesos contra otras más personas, pero en el caso específico y lamentable para la exdiputada, lo voy a decir con nombre porque todos conocemos el caso, Yancy Urbina, me gustó mucho la actuación fiscal en el sentido que se le ha dado desde el reconocimiento o levantamiento que se conoce en la jerga jurídica como el levantamiento del cadáver. Se le dio un enfoque de género, es decir, ya se entra con la creencia que cuando es mujer, aunque no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, pero sí se debe trabajar bajo esa perspectiva de género, bajo el enfoque transversal, en el sentido que se debe presumir que muy probablemente hay esa situación de condición de vulnerabilidad por no cumplir un estereotipo, y sí se determinó que habían situaciones como no calzaban, dijo el fiscal general el día de ayer, en la retórica o en la narrativa que había especificado su pariente, que fue detenido después, que decía que había sido un accidente. Entonces habían golpes que luego el forense en el examen de medicina legal concluyó, o por lo menos sirvió de insumo para que la fiscalía, junto a otros elementos, determinara que con probabilidad sí se había cometido un feminicidio y que sí con probabilidad había sido esta persona la responsable. Y eso es lo que nos lleva otra vez a traer este tema a la mesa. ¿Por qué continuamos siendo las mujeres objetos de cumplimiento de estos estereotipos? Y eso pasa porque también nosotras lo interioricemos y que no sigamos en esos índices. Allá por el 2020, 6 de cada 100 mujeres aproximadamente denunciaban casos de violencia de género. Y eso es por muchas razones. En algunos casos las instituciones nos invisibilizan, en algunos casos nos ignoran, en otros casos es extremadamente exagerado, porque debe creérseles de prima facie
lo que la mujer dice por este enfoque transversal de género. Sin embargo, eso no exime a la Fiscalía de corroborar el dicho o intentar soportar el dicho de las víctimas por otros medios probatorios para que tampoco se sacrifiquen definitivamente las garantías de los procesados. Veamos. Primero debemos de ubicarnos que estamos hablando de la cultura occidental, ¿verdad? Porque si usted llega, todo esto que usted ha dicho, vaya a decirlo en un país de creencia musulmana y usted es la próxima apedreada ahí, ¿verdad? Porque es cierto. La mujer tiene conceptos incluso espirituales de sumisión, ¿verdad? De tal manera de que usted acaba de decir algo que es bien importante. No toda la muerte de una mujer ni asesinato de una mujer es feminicidio, ¿verdad? Pero aquí sí lo catalogan de entrada cuando son circunstancias. El feminicidio debe tener un elemento neutral en el sentido de que la provocación de esa agresión sea en base a conceptos sexuales. Es decir, de género, por la causa. La condición de ser mujer, o el odio a la mujer, la misoginia. No porque una mujer agresiva o lo que fuera repelida a través de otra agresión, ¿verdad? Pero aquí usted acaba de decir otra cosa. Ya se sentó el principio de que si una mujer acusa a un hombre, ella tiene la doble calidad de víctima y testigo. Entonces ya está cocinado el caso. No, yo creo que se han ido dando son los pasos. extremos que ha habido. Ese es un extremo que debe superarse. Sí. Creo que se han ido superando en el proceso de justicia de varios casos esta estructura o esta mentalidad de que solo por el hecho de que hay una violencia ya se caracteriza a la mujer como víctima y testigo, sino que se han ido mejorando los sistemas de investigación o por lo menos las valoraciones para hacer este tipo de casos. Yo quiero destacar algo importante aún en la condena del asesino en serie y sobre el caso de la exdiputada Yancy Urbina, y es la efectividad de las investigaciones que han llevado a un proceso mucho más rápido para poder ejercer una condena y también capturas. Como bien decía Tania, a pesar de que se ha negociado como testigo criteriado al implicado, pero no solo es el hecho para disminuir la pena, sino para descubrir quiénes más estuvieron implicados. Y eso debe ser un parámetro claro para que en la sociedad se siga minimizando hasta extinguir este tipo de situaciones. Pero quisiera corregirlo de que en el caso de Chalchuapa no es producto de las investigaciones que llegó a determinar. Es que se logró escapar una de las víctimas. Me refiero en el sentido de que se pueda generar todo el caso, no solo individualizar el hecho. Yo estoy insatisfecho con ese caso porque al hombre lo acusaron del homicidio o feminicidio de 2 personas cuando han sacado una cantidad de cadáveres. ¿Y esos quién es el responsable? No es él. De todos los cadáveres de personas que... Pero son los que en este caso se han investigado. O sea, de ahí puede venir algunos están en proceso y otros no sabemos qué pasó, pero la negociación... Es decir, se condenó a 70 años ya. Sí, por los dos casos. ¿Qué queremos? ¿Una condena a 400 años incumplible o que mejor se capture al resto de las personas que participaron? Ese es el sentido. Eso es lo que hace falta que estoy valorando. Exacto, porque todavía hay procesos. Por eso estoy criticando el concepto de la rapidez. Y a las otras 14 o 16 personas o 40 si quiere. ¿Quiénes lo mató? Pues la mató él, o vamos a aprovechar para decir repartamos en unos cuantos también, porque aquí se da mucho eso de que, bueno, echarle el muerto a otro, ¿verdad? Sí, el beneficiado de... Pero aquí no se benefició esta persona. Sí, claro. No, ¿y que se va a beneficiar? Ya lo condenaron a 70 años. No, pero ¿y quién mató a las otras personas? Eso es lo que ha dicho Fiscalía, pero no conocemos mayor detalle y ese es el llamado que se le informe a la población, porque sí se nos dijo que había un procedimiento abreviado, me parece, en algunos de los casos, en donde se hizo la negociación con esta persona para que delatara a los demás, aunque en el procedimiento abreviado, es decir, la confesión surte efectos hacia mí nada más,
pero también dio elementos para que se pudiera investigar y condenar a otras personas. Sí. Lo que sucede es que esos procesos todavía están vigentes, Sí. Pero y no no es- sabemos Y aquí debe nada. ser la responsabilidad, No sabemos nada. sí, de la Fiscalía y de la Policía de llegar a aclarar cuál Correcto. fue la participación de los otros demás, implicados. No porque creo que de esté uno solo. de Sí. ellos estaba quejándose, perdón la interrupción, una representante de estas organizaciones que se habían liberado ya los bienes que estaban anotados preventivamente, doctor. sí. Entonces, Estamos hablando de Cujutepec entonces, ¿verdad? Porque ahí es donde se liberaron El caso de Flor, creo. Sí, es el caso de la señora. Aquí de tenemos Flor, tenemos Katia, tenemos Carla, tenemos Jocelyn, tenemos cualquier cantidad de mujeres en este tipo de violencia. Sí. Y yo entiendo el punto del doctor, y sobre todo que soy mujer y que de alguna manera me ha tocado normalizar, y que no entiendo por qué yo en alguna etapa de mi vida normalicé incluso hasta los acosos, pero esa es la estructura social en la que vivimos. Entonces, no sé, algunas personas no van a llegar a entender nunca por qué se hace este tipo de negocios, pero si ya se condenó a 70 años, yo creo que es importante revelar la verdad en cuanto a las demás personas que participaron. Si no hay más personas condenadas, yo creo que sería bastante cuestionable este procedimiento que se ha efectuado por parte de la Fiscalía. Coincido. Marvin, te doy la palabra y regresamos contigo para que tengas el tiempo de agregar elementos a la discusión que tenemos hoy en día, que obviamente tiene que ver como punto de referencia el tema de feminicidios. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente. Marvin, había quedado darte la palabra. Hay algo interesante que, escuchando a los abogados, pues voy a tratar de hablarlo desde la antropología, ¿no? que es algo que debemos de tener bien claro para entender este problema sobre la violencia de género, los feminicidios y también incluso los crímenes de odio, ¿verdad? Que es parte de esa misma cultura. Vamos a pedirle a nuestro operador de audio que nos pueda dar mayor referencia acá de audio porque no te escuchamos mucho, Marvin. No quiero salir haciendo así la... Claro, otra vez. Ok, ahí estamos, gracias. Hay algo bien importante en esto, ¿no? Que debemos de el 1% de la población es psicópata. Eso es algo que nosotros en antropología manejamos siempre. Y ya en la cárcel ese porcentaje aumenta al 15%. Hay una confusión a veces por la gente, ¿no? Que confunde al sociópata con el psicópata y al asesino serial con el psicópata. Entonces, la sociedad salvadoreña está llena de sociópatas. Es decir, todos, hasta ustedes en el panel y yo tenemos tendencias sociópatas. Es decir, somos amables con unos y somos desagradables con otros, ¿no? Esas son tendencias sociópatas. Y los psicópatas no todos matan, ¿verdad? No todos matan. La violencia nuclear, el hacer sufrir a alguien, ya sea psicológicamente, emocionalmente, verbalmente, hasta físicamente, están bien de psicópatas, ¿verdad? Entonces, los youtubers, por ejemplo, en la medida que se vuelven depredadores sociales, atacar a la gente son psicópatas digitales también, ¿verdad? Para el caso, ¿no? Entonces, pero también hay asesinos seriales que pueden ser sociópatas y pueden ser psicópatas. Es como el doctorado del mal, ¿no? Y en este caso, Hugo Osorio se vuelve para la antropología o la criminología, se vuelve un objeto de estudio importante, porque hasta ahorita que sepamos, pues el tipo con más cadáveres sobre su espalda, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que al entender esto, y aquí el doctor García puede apuntar mucho mejor en esto, hasta 1950 se crea el Código de Menores. Antes de eso había, digamos, reclusión general entre menores de 12, 13, 14 años, esto que se conoce como menores delincuentes, estaban recluidos en los mismos penales que los hombres de 30, 40, 50 y 60 años. Esto, señores, generó toda una tendalada, una promoción de psicópatas desde 1950 que pudieron salir libres de la cárcel, que deberían de haber muerto ahí por los 80, podríamos haber estado limpios de psicópatas. Pero en eso vino la guerra civil y hubo un relevo de psicópatas, ¿verdad?, en este país. Hugo Osorio es resultado de eso, porque él participó en la guerra, fue miembro del ejército
Y con esa experiencia psicópata en la guerra, ingresa a la Policía Nacional Civil. Evidentemente fue dado de baja, no aguantó esa, digamos, esa disciplina dentro de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? O no se sintió a gusto, porque quizás no podía asesinar con tanta facilidad como lo hizo durante la guerra. Entonces se sale y continúa con esta, digamos, esta serie de asesinatos. Que sus víctimas, el caso de Osorio es interesante, sus víctimas estaban bien medidas, tenía un gusto físico por las mujeres, ¿verdad? Por su misma situación económica, las analizaba, o sea, el tipo jamás debería de salir de la cárcel, porque es un tipo que tiene, digamos, la neocorteza frontal atrofiada. Él así va a ser siempre. Y hay que tenerlo encerrado a él y al 1%. El caso, y esto nos trae a esto, el caso de la exdiputada del FMLN, tenemos que analizarlo también desde la parte cultural. Y tenemos aquí que hacer un llamado, fíjate Ernesto, a quitarnos el miedo de denunciar estos casos de abuso. Esto no es cuestión, el miedo de las organizaciones de izquierda a irse con todo para que se aclare esto y denunciarlo con la fuerza que a veces denuncia en otros casos, es porque está la izquierda metida de por medio. Recordemos el caso anterior también, la violencia de género no es cuestión de partidos políticos ni de ideología. Lo vivimos con un exministro del Interior en el gobierno de Arena, que igual situación hizo con su esposa y fue, digamos, público la forma cruel y violenta en que se trató a la esposa de este exfuncionario del gobierno de Arena. Otro empleado de la empresa privada, un alto ejecutivo de una distribuidora de vehículos, asesinó a su esposa, ¿verdad? O sea, y fue en violencia familiar. O sea, esto no excluye, digamos, el caso de la exdiputada del FMLN. Sí es grave que haya silencio. Y esto es un silencio que la izquierda tiene rezagado, ¿verdad? Porque como que leyeron más a Stalin que a Lenin. Lenin habla de la sexualidad sin tapujos y establece que la sexualidad es como un vaso con agua. Por eso se le conoce a la izquierda el tema de la sexualidad como un vaso con agua. El FMLN durante la guerra ocultó, por ejemplo, la forma en que tuvo que organizar los campamentos con la actividad sexual, y eso hizo que hombres pudieran escoger a mujeres para tener sexo. Incluso cuando tú lees la historia de esta asociación Media Luna, te das cuenta cómo violentó a mujeres lesbianas en un afán de quererlas reeducar o marginar a que tuvieran relaciones sexuales con hombres en los campamentos. Bueno, pero a manera de y síntesis... también hay transfeminicidios, es decir, hay que incluir a toda la comunidad. A manera de síntesis, quisiera un poco para concluir, porque quiero hablar del Bitcoin. Un año se está cumpliendo ya. Que hay que denunciar, Ernesto, que hay que denunciar estos actos de violencia. Ok, Y no hay interesante. que callarlos, y no tiene nada que ver que sea de izquierda o de derecha. No. El machismo, De acuerdo. el machismo, el embrismo, es cuestión de cultura y educación. Así es. Sí, bueno, Eso es lo que tenemos que tener. a ver, Yo quiero Juan, apuntar dos sí, cosas muy brevemente, porque concretas. quiero pasar a yo ver quiero el tema del apuntar dos cosas muy Bitcoin. concretas. Si bien dije de que valoraba la rapidez con que se han hecho este tipo de procesos, pero también no hay que dejar aquellos casos que no se tratan. Tal vez mediáticamente, por el hecho de ser un asesino en serie, se le ha dado mucha más relevancia. Y también por el hecho del feminicidio, por la figura pública que representaba Yancy Urbina, también se ha hecho eso. Pero hay muchos casos de otras cientos de mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas, que todavía están ahí y no se le ha dado esa relevancia. Entonces, si bien el llamado es para todo el sistema de seguridad, todo el sistema de justicia, para que se investiguen esos casos que todavía siguen ahí. Ok. Veamos, estamos en una evaluación, hagamos una evaluación, un año de vigencia del Bitcoin con cierta, digamos, preocupación por algunos sectores. El gobierno sostiene de que no hay pérdida porque no ha vendido. Pero ha despertado digamos, un debate sobre el valor que ahora tiene. No sé si podemos tener en pantalla el precio que representa para este día el Bitcoin. Creo que andamos quisiera ser 22, más preciso. ¿Sí? 20. Estamos 20. En 20. Ajá. $20,000. ¿Sí? Sí. Bueno, dentro de esto, primero es de valorar que
una cosa que debemos entender es criticar al Bitcoin como tal, como criptomoneda, y otra cosa es la reflexión del uso que ha hecho el gobierno de la compra de criptomonedas, en este caso de Bitcoin. O sea, creo que aquí hay dos cosas diferentes que la población debe entender. El Bitcoin como criptomoneda es a nivel mundial y es una realidad que se vive hasta en países del primer mundo. Y es la realidad del futuro. Es correcto. O sea, aquí el problema no es el Bitcoin, es decir, como tal, porque ahí se trata de desviar esa sensación de ver las criptomonedas como un demonio y que eso va a destruir todo. Como si con el dinero fiat o la moneda fiat no se cometieran delitos. Claro, entonces es un punto que hay que valorar. Como tal, la criptomoneda no tiene nada que ver en los procesos de crisis de una economía, sino que aquí creo que más la reflexión debe ser cómo se ha utilizado y cómo se ha implementado el uso del Bitcoin por parte del gobierno. Ese es el punto que quizás debe ser mucho más particular, que en este caso para mí pues no tiene tanto impacto a nivel de riesgo de país, porque estamos en una economía también dolarizada y eso lo sustenta. Entonces, eso es algo que también hay que valorar mucho. Y lo importante dentro de esto, a un año de la reflexión, es que uno se debería reflexionar nuevamente sobre la ley, porque creo que la ley es muy general y habría que hacer esas reflexiones de aquellos puntos que se pueden mejorar. Y dos, una mejora en la educación del uso de esta criptomoneda hacia la población, que entiendo desde mi valoración que no está enfocada para uso de transacciones comunes, normales, sí, de normales, tienda. sino que para mí va en otro un lado. poquito más en el área de inversión. Voy a hacer la pausa y les doy la palabra cuando regresemos, 7:45. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, que sobre el tema del Bitcoin, doctor, nos habíamos quedado. Mire, este es un tema, ya lo dijo Juan. Subyacente de una problemática. Sí, de una problemática para una área de inversionistas, etcétera. Okay. Que tangencialmente El Salvador y la trascendencia de haberlo nominado moneda de curso legal ha sido en el efecto de remesas precisamente que ha afectado al sistema financiero tradicional, que se embolsaba una cantidad de miles de millones solo por la transferencia de apretar un botón, y a eso le significaba un alto porcentaje. Dicho sea de paso, son los mismos agresores del mundo que ahora van a elevar los intereses de los créditos y que van a causar una inflación de primer orden, ¿verdad? Pero es así la doble moral, y además la temática que no se aborda por los medios tradicionales de comunicación, ¿verdad? Por eso es bien importante señalar. Hay un escándalo de 50 millones que dicen que eso no llega, ya lo puse yo, ni al concepto de propina si lo comparo con los miles de millones que se han robado los llamados expresidentes de este país. Y ahí no brincaron, ahí no dijeron nada, porque a lo mejor hasta partícipes de esas canonjías fueron. Pero este pueblo está consolidado en conceptos, e incluso en el de que no todo lo que se va a hacer es perfecto. De tal manera de que la línea de desarrollo y de éxito del país está complementada con acciones como el control de precios del combustible, por ejemplo, que sin embargo no ha sido suficiente para que los ambiciosos le sigan aumentando el precio a los productos de la canasta básica, sin razón, sin fundamento económico. De hecho, la Defensoría señala posibles obstáculos a investigación por alza de precios en productos de la canasta básica. Claro, es que es un asalto. Está bien, hay algo ahí que anda, no sé. Es lo tradicional, la avaricia, la ambición, la codicia y la desconsideración de la solidaridad humana. Esto es. Sí. Ya inició procedimientos contra comercios que supuestamente se negaron a dar datos, según la información última. Deberían durante de las publicar los investigaciones nombres, de SARS, ¿sí? ¿verdad? Sí, esa era una de las normas que había establecido el gobierno, de dar seguimiento para que estos precios se regularan y que no afectaran la canasta básica del salvadoreño. Claro, e insisto, es un tema que algunos rechazan porque son adherentes a su ideología, ¿verdad?
en determinado momento debe controlarse los precios básicos de las cosas más importantes como son la medicina y los alimentos primarios de la población. Esto le pese o no le guste como parte de las cosas que no le siguen gustando a los de siempre. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que han hecho ambos, en lo ínfimo que es la inversión y si lo comparamos con lo defraudado, pero yo sí debo decir que quizás, y no solo porque en las encuestas aparece como no aprobado, este quizás es el único tema que aparece como no aprobado en las encuestas hacia el gobierno, sí me parece que aunque a la larga se tiene razón, aunque a la larga esto va a significar mucha ganancia, pero a la larga, y que el tema de no se pierde mientras no se venda, todo es muy cierto. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de presupuesto general de la nación, hablamos de nuestros fondos públicos, hablamos que esto es una ley que se aprueba año con año se programa o se calendariza una ejecución mensual de este presupuesto. Cuando nosotros hablamos de fondos públicos que se ejecutan mes con mes, de los cuales incluso este presupuesto está desfinanciado y que tenemos que conseguir, tenemos que hacer deuda externa para lograr terminar de financiar, aunque sea para inversión, es decir, todo eso sí lo vale. Sin embargo, cuando hablamos de Bitcoin, a mí sí me parece que la inversión pública no debería tener lugar en relación a este tema, porque estamos hablando de fondos públicos que mes a mes está programada su ejecución. Y ese es el tema que se debe discutir. Y no debemos comprometer estos fondos, por ínfimos que sean, pueden ser utilizados mejor en otras áreas. Ahí sí definitivamente, quizás en ese aspecto yo debo decirlo, que lo creo realmente, que por ínfimo que sea, como dice Juan, que porque lo comparemos con lo defraudado en otros años es miserable. Sin embargo, definitivamente en un presupuesto que no está completamente financiado, que se ejecuta su planificación mes con mes, no deberían comprometerse fondos públicos en algo tan volátil como lo es el Bitcoin, y precisamente por esa razón, yo soy pro Bitcoin, a la larga entiendo que esto va a representar tremendas ganancias, pero es un presupuesto anual que se ejecuta mes con mes y que no debería comprometerse, en mi opinión, para este tipo de temas. Parece que hemos perdido la señal con Marvin. En San Miguel ha habido un pequeño corte de energía eléctrica, entonces hemos perdido señal. Pero a ver, ibas a... Sí, una de las características que valoro dentro de este año en que se ha implementado el Bitcoin en el país es que sigue siendo de uso libre. Y no obligatorio, en el sentido de que se ha desmitificado aquello de que no, que es obligatorio solo porque es de curso legal. Es correcto. Por ser de curso legal, me da la oportunidad que yo pueda utilizarlo o no. Sí, porque lo han satanizado a nivel internacional. Es correcto. Y también no aquello de que no es que a mí me van a pagar en Bitcoin y salario, ¿cómo se va? A menos que no se acuerde. Es correcto. Esa medida se ha desmitificado de que es una opción, que es opcional. Marvin, el uso. Ya está Marvin. No se les olvide que aquí hay 4 fuentes evidentes de creación de leyendas negras. De desinformación, de papel, doctor. sí, de papel, por cierto, ¿verdad? Correcto. Entiéndase lo que quiero decir. En tal manera de que esas leyendas negras, afortunadamente, ya no asustan a nadie. Sí. Vamos a ver, Marvin. Sí, mi disculpa, la empresa eléctrica del Oriente siempre hace esto también, quita la luz, un apagón en la ciudad. Pero básicamente lo que se vive ahorita, dicen los expertos, vamos a tratar de resumirlo, es un cripto invierno. Es posible que el Bitcoin baje más, ¿verdad? Y pueda que haya un rebote, que suba. Pero este periodo va a durar a agosto. Entonces a partir de agosto veremos si se estabiliza y con cuánto se estabiliza. Entonces, ahora, para que para El Salvador esto sea un negocio, o sea, que haya habido una buena inversión por parte del gobierno, el Bitcoin tendría que valer $100,000, que son las proyecciones incluso que ha hecho el mismo gobierno. Entonces, veremos si a final de este año el Bitcoin alcanza el precio de los $100,000, que es, digamos, la apuesta a la que el gobierno había hecho. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué están cayendo la bolsa? ¿Por qué está cayendo la criptomoneda? ¿Verdad? ¿Por qué se habla de una crisis económica? En el mundo hay 3 versiones, que esto refuerza lo que decía el doctor García. Hay 3 versiones. Si ustedes ven las noticias de Occidente, están hablando de que vamos a una crisis económica inminente, ¿verdad? Esto se anuda a lo que están viendo en Ecuador, el aumento de la gasolina, y bueno, Estados Unidos dice que vamos a una crisis inminente.
Europa lo que está diciendo es que esta es otra crisis como las muchas que hemos tenido, como las crisis cíclicas que tiene el capitalismo, y lo que hay que hacer es prepararse para esta crisis. Pero otros países están hablando de que no va a haber crisis, de que incluso para el caso de Rusia se está recuperando económicamente, o sea, no está siendo tan afectada como se preveía que le iban a hacer las sanciones económicas. Hasta está ganando Rusia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahorita lo que estamos viendo es el pleito por quién controla la moneda mundial. Y por eso el Bitcoin está en la baja, porque hay una guerra, ¿verdad?, del dólar que no quiere perder la supremacía y está tratando de quebrarse a las criptomonedas. Entonces veremos al final que Rusia, cuando les ha dicho o me pagan el gas o el petróleo en rublos o no les vendo, ha roto aquel acuerdo de Bretton Woods, que así se le conoce, ya de 1942-43, donde se acordó que la moneda del mundo iba a ser el dólar, ¿verdad? Y que hoy pues está rompiendo ese acuerdo de Bretton Woods. Ya lo rompió Rusia, lo va a romper China, entonces las criptomonedas lo están rompiendo. Entonces de alguna manera lo que estamos viendo es esa guerra por quién, porque acuérdense, quien controla el dinero controla todo. Entonces lo que estamos viendo es ese pleito, por eso a la baja el Bitcoin, por eso a la baja la bolsa, porque están quebrando. Ahora, lo bueno que en El Salvador la gente no lo adoptó como una moneda de curso legal, primero porque la gente no lo entiende, ¿verdad?, como para estar comprando todo en las tiendas o en el comercio, y nos hemos quedado con el dólar. Ahora, preocupémonos de algo. Como nosotros estamos dolarizados y estamos bajo la esfera de Occidente, que es la que está hablando de crisis económica, efectivamente para nosotros sí puede haber una crisis en el caso de los alimentos o aumento de precios de muchas cosas. Entonces, eso sí es una realidad, pero eso es porque estamos en la esfera del dólar. Entonces, claro, tenemos que hacer el gobierno tiene que hacer las medidas y las prevenciones para que el impacto económico fuerte no sea tan fuerte. Bueno, el tiempo se nos fue y creo que a manera de conclusión hay que esperar a ver cómo fluctúa, porque ya para todo es del conocimiento, sí, que es una moneda volátil, de lo que la Reserva fluctuante Federal genera en cuanto a intereses. Eso va a depender mucho. Pero Claro. además que el hacer económico de este país no depende de esa situación ni de ese rubro. Eso es un sideline, ¿verdad? Como dicen los gringos, una orilla de la semita. Veamos la productividad, veamos todo ese atractivo que hay ahora a nivel de inversiones extranjeras y de participación extranjera que vitaliza la economía nacional. Y de sacar los terroristas de las calles. Fíjese que a mí me hubiera encantado decir un comercial, si usted me lo permite. Mire, quería hacer un llamado a la Alcaldía Municipal de San Salvador para que restaure toda una calle que rompieron innecesariamente y que solo el señor alcalde o el señor ministro de Obras Públicas puede reparar para beneficio de todos los que andan a pie desde la entrada del del pasaje Rosales número 2 hasta la comunidad Monseñor Romero, que ahora es intransitable para esas personas. Ok, bueno. Gracias. Gracias. Nuevamente felicidades a todos y cada uno de ustedes, a nuestros televidentes y especialmente a todos los padres. Muchas felicidades. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.